Sura de la araña. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. ألف لام ميم. Alif, Lam, Mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Es que cuentan los hombres con que se les va a dejar decir, creemos, y no van a ser puestos a prueba. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Es verdad que ya probamos a los que les precedieron, para que Alá sepa quiénes son sinceros y quiénes son los falsos. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. ¿O acaso creen los que hacen el mal que podrán escapar de nosotros? ¡Qué mal juzgan! من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Quien está a la espera del encuentro con Alá, el plazo de Alá llegará, y Él es quien oye y quien sabe. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Y quien se esfuerce, no lo hará sino en beneficio propio. Realmente Alá es rico y no necesita de las criaturas. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. Y a los que crean y lleven a cabo las acciones de bien, les cubriremos sus malas acciones y los recompensaremos por lo mejor que hayan hecho. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Hemos encomendado al hombre tratar con bondad a sus padres. Pero si luchan contra ti, para que asocies conmigo algo de lo que no tienes conocimiento, entonces no los obedezcas. Habréis de volver a mí, y os haré saber lo que hayáis hecho. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. Y a los que creen y llevan a cabo las acciones de bien, los incluiremos entre los justos. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. Hay hombres que dicen, creemos en Alá, pero cuando sufren algún perjuicio por la causa de Alá, equiparan la prueba de los hombres al castigo de Alá.
Y si viene una victoria gracias a tu Señor, dicen, realmente estábamos con vosotros. ¿Es que no sabe Alá mejor lo que encierran los pechos de las criaturas? وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. Y sabe perfectamente quiénes creen y quiénes son hipócritas. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. Y dicen los que se niegan a creer, a quienes creen, seguid nuestro camino y cargaremos con vuestras faltas. Pero ellos no van a cargar con ninguna de sus faltas. Son realmente mentirosos. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Pero lo que sí es cierto es que tendrán que cargar con sus faltas y con otras además. Y el día del levantamiento se les preguntará por lo que inventaban. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Y he aquí que enviamos a Noé a su gente, y estuvo con ellos 1000 años menos 50. La inundación los sorprendió, mientras eran injustos. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. Pero a él y a los que iban en la nave los pusimos a salvo, e hicimos de ella un signo para todo el mundo. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Y Abraham cuando le dijo a su gente, adorad a Alá y temedle, ello es mejor para vosotros si sabéis. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. En realidad, lo que adoráis fuera de Alá solo son ídolos y estáis creando una mentira. Esos que adoráis fuera de Alá no tienen poder para daros sustento. Así pues, buscad la provisión junto a Alá y adoradlo y agradecedle, porque a Él habéis de volver. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Pero si negáis la verdad, ya lo hicieron naciones anteriores a vosotros. Al mensajero solo le incumbe transmitir con claridad. أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. ¿Es que no ven cómo Alá crea una primera vez y luego lo hace de nuevo? Realmente eso es simple para Alá. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Di, id por la tierra y mirad cómo empezó la creación. Luego Alá hará surgir la última creación. Es cierto que Alá
tiene poder sobre todas las cosas. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. Castiga a quien quiere y se apiada de quien quiere. A él habréis de retornar. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. No tendréis escape ni en la tierra ni en el cielo, ni tendréis fuera de Alá ni protector ni defensor. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. Y los que se niegan a creer en los signos de Alá y en el encuentro con Él, esos desesperan de mi misericordia y tendrán un doloroso castigo. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Y la única respuesta de su gente fueron las palabras: matadlo o quemadlo. Pero Alá lo salvó del fuego. Realmente en eso hay signos para gente que cree. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. Y dijo: lo que habéis tomado fuera de Alá, por el amor que existe en vosotros por la vida del mundo, no son más que ídolos. Pero después, el día del levantamiento, renegaréis unos de otros y os maldeciréis mutuamente. Vuestro refugio será el fuego, y no tendréis quien os auxilie. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. Y Lot creyó en él y dijo: he de emigrar por mi Señor. Es cierto que Él es el inigualable, el sabio. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Le concedimos a Isaac y a Jacob, y le dimos a su descendencia la profecía y el libro, y le dimos a él su recompensa en esta vida. Verdaderamente, en la otra, estará con los justos. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. Y Lot, cuando dijo a su gente: estáis cometiendo una indecencia que ninguna criatura ha cometido antes. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. ¿Cómo podéis buscar a los hombres
asaltar los caminos y hacer cosas reprobables en vuestras reuniones. Pero la única respuesta de su gente fueron las palabras: tráenos el castigo de Alá, si es verdad lo que dices. قال رب انصرني على القوم المفسدين. Dijo: Señor mío, ayúdame contra la gente corruptora. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. Y cuando llegaron nuestros emisarios a Abraham, llevando la buena noticia, dijeron: vamos a destruir a los habitantes de esta ciudad, puesto que sus habitantes son injustos. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. Dijo: Lot está en ella. Dijeron: nosotros sabemos mejor quién está en ella. A él y a su familia los salvaremos, con la excepción de su mujer, que será uno de los que se queden atrás. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. Y cuando se presentaron nuestros emisarios, Lot se entristeció a causa de ellos y se angustió. Le dijeron: no temas ni te entristezcas, pues en verdad nosotros vamos a salvarte a ti y a tu familia, con la excepción de tu mujer, que será uno de los que se queden atrás. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Vamos a hacer que baje un castigo del cielo contra los habitantes de esta ciudad por haberse pervertido. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Es verdad que hicimos de ella un signo claro para la gente que entendiera. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Y a los Madián les enviamos a su hermano Shuaib, que dijo: gente mía, adorad a Alá y estad a la espera del último día, y no hagáis el mal en la tierra como corruptores. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. Pero lo negaron y les agarró la sacudida y amanecieron en sus hogares caídos de bruces. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. Y los Ad y los Samud, los podéis ver con claridad en sus moradas. Satán les embelleció sus acciones y los desvió del camino, a pesar de que tenían visión. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. Y Carún, Faraón y Amán, Moisés les trajo las pruebas evidentes, pero se llenaron de soberbia en la tierra y no pudieron escapar.
فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. A cada uno le castigamos por sus faltas. A unos les mandamos un viento huracanado, a otros les agarró el grito, a otros hicimos que se los tragara la tierra y a otros los ahogamos. Alá no fue injusto con ellos en nada, sino que fueron ellos mismos los injustos. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. Los que han tomado fuera de Alá protectores son como la araña que se ha hecho una casa. Y sin duda, la casa de la araña es la más frágil de las casas, si supieran. Inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min shay' wa huwa al-azizul hakim. Alá conoce lo que invocáis fuera de él. Él es el irresistible, el sabio. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Esas son las semblanzas con las que llamamos la atención de los hombres, pero solo los que saben las comprenden. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. Alá creó los cielos y la tierra con la verdad. Realmente, en ello hay un signo para los creyentes. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Recita lo que se te ha inspirado del libro y establece la oración, el salat. Es cierto que el salat impide la indecencia y lo reprobable, pero el recuerdo de Alá es mayor y Alá sabe lo que hacéis. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. Y no discutas con la gente del libro, sino de la mejor manera, a excepción de los que hayan sido injustos. Y decid, creemos en lo que os ha hecho descender a vosotros, nuestro Dios, y vuestro Dios es uno, y nosotros estamos sometidos a Él. Somos musulmanes. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. Y del mismo modo, hemos hecho que te descendiera a ti el libro, de manera que aquellos a los que les habíamos dado el libro creen en él, y algunos de estos también creen en él. Solo los que se niegan a creer niegan nuestros signos. وما كنت
كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. Antes de él, ni leías ni escribía tu mano ningún libro. Si hubiera sido así, los que dicen falsedades habrían tenido dudas. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. Por el contrario, en los pechos de aquellos a los que se les dio conocimiento son signos evidentes. Solo los injustos niegan nuestros signos. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. Y dicen, ¿por qué no se le hacen descender signos procedentes de su Señor? Di, los signos están junto a Alá, y yo solo soy un advertidor claro. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ¿Es que no les basta que hayamos hecho que te descendiera el libro que recitas? Verdaderamente en él hay misericordia y recuerdo para la gente que cree. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. Di, Alá es suficiente testigo entre vosotros y yo. Él conoce lo que hay en los cielos y en la tierra. Y aquellos que creen en lo falso y se han negado a creer en Alá, esos son los perdedores. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. Te están pidiendo que te apresures en traerles el castigo, y de no ser porque hay un plazo fijado, el castigo les llegaría y los agarraría de repente sin que lo advirtieran. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. Te urgen a que les muestres el castigo cuando en realidad el infierno, Yahanam, rodea a los incrédulos. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. El día en que el castigo los envuelva por arriba y bajo sus pies y diga, gustad lo que hacíais. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. Siervos míos que creéis, ancha es mi tierra, adoradme solo a mí. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Toda alma ha de gustar la muerte, luego regresaréis a nosotros. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين.
Y a los que hayan creído y llevado a cabo las acciones de bien, los hospedaremos en elevadas estancias del jardín, por cuyo suelo corren los ríos y en el que serán inmortales. ¡Qué excelente recompensa la de los que actúan! الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. Los que fueron pacientes y se confiaron en su Señor. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ¿A cuántos animales que no llevan consigo su provisión, Alá los provee, al igual que hace con vosotros? Él es quien oye y quien sabe. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. Y si les preguntas quién creó los cielos y la tierra y subordinó al sol y a la luna, sin duda que dirán, Alá, ¿cómo entonces inventan? الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. Alá hace abundante la provisión para quien quiere de sus siervos y la hace restringida para quien quiere. Realmente Alá tiene conocimiento de todas las cosas. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Y si les preguntas, ¿quién hace que caiga agua del cielo con la que da vida a la tierra después de haber estado muerta? Dirán sin duda, Alá. Di, las alabanzas pertenecen a Alá, pero la mayor parte de los hombres no entienden. وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. La vida del mundo no es sino juego y distracción. La verdadera vida es la morada de la última vida, si supieran. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Y cuando embarcan en la nave, invocan a Alá con un reconocimiento sincero de que solo Él debe ser adorado. Pero cuando los ponemos a salvo en la tierra, le asocian copartícipes. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Pero que renieguen con ingratitud de lo que les damos y disfruten, que ya sabrán. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ. ¿Es que no ven que hemos hecho un lugar inviolable y seguro, fuera del cual la gente alrededor comete todo tipo de fechorías? ¿Van a creer en lo falso, negando la merced de Alá? وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. ¿Hay alguien más injusto que aquel que inventa una mentira contra Alá y niega la verdad cuando le llega? ¿No es el infierno, Yahanam,
refugio para los que se niegan a creer. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. A los que luchan por nosotros, les guiaremos a nuestro camino. Es cierto que Alá está con los que hacen el bien.